Hola. A ver, seamos honestos, la palabra economía casi siempre suena como esta montaña teórica súper intimidante, ¿verdad? Llena de fórmulas rarísimas, jerga que nadie entiende, y sí, solemos pensar que es un tema súper árido, exclusivo para académicos encerrados en una biblioteca. Pero ¿qué creen? La realidad es 1000 veces más fascinante. En este recorrido por el material, vamos a ver que la economía no es un simple glosario para memorizar, para nada. Es, literalmente, un kit de herramientas hiper práctico. Es como unos lentes que nos ponemos para entender el comportamiento humano, la sociedad y por qué tomamos las decisiones que tomamos todos los días, sobre todo cuando aplicamos esto a una realidad tan movida y compleja como la de México. Y para arrancar hay que quitarnos una idea de la cabeza. Quienes apenas exploran este mundo suelen decir, bueno, tanta teoría, ¿para qué me va a servir en la vida real? Pero hay una frase súper famosa entre los economistas que dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Y esto por qué? Porque cuando logramos dominar y aplicar bien esos principios teóricos, se vuelven la llave maestra para diagnosticar y sobre todo resolver los problemas reales que enfrentamos, tanto a nivel personal como a nivel país. Así que vamos a sumergirnos de lleno en nuestra hoja de ruta para hoy. 1. El lenguaje y los modelos. 2. Ceteris paribus y racionalidad. 3. Desacuerdos y política económica. 4. Microeconomía frente a macroeconomía. 5. Tres falacias del razonamiento. Y por último, 6. Economía positiva y normativa. Pasamos a nuestro primer punto, el lenguaje y los modelos. Este es el pilar de todo. A veces parece que los economistas hablan en otro idioma, y la verdad, un poco sí. Lo que pasa es que la economía agarra palabras de uso diario y las redefine por completo para evitar desastres en el análisis. Un ejemplo súper claro es la palabra inversión. En una plática normal, si alguien dice inversión, luego pensamos en comprar acciones en la bolsa o meter dinero al banco, ¿cierto? Pero ojo, para un economista, inversión es algo muy específico. Significa incrementar el capital productivo real del país. O sea, construir una nueva fábrica, comprar maquinaria pesada, cosas así. Imagínese a un cirujano en pleno quirófano confundiendo la faringe con la laringe. Sería un desastre total. Bueno, pues lo mismo pasa en economía. Usar las palabras con precisión milimétrica no es capricho, es vital para no recetar la medicina equivocada. Y de la misma forma en que afinamos el lenguaje, también tenemos que simplificar la realidad. Ninguna ciencia estudia el mundo sin filtros, y para eso usamos los famosos modelos. Un modelo económico es básicamente como la aplicación de mapas que usamos para manejar. Si queremos ir de la Ciudad de México a Monterrey, un mapa que muestre cada arbolito, cada bache y cada semáforo sería una locura, no nos serviría de nada. El mapa nos sirve justamente porque borra todo ese ruido irrelevante y nos deja solo a las carreteras principales. En la economía es igual. Simplificar esta realidad tan abrumadora quitando detalles menores no es un defecto del modelo, de hecho es su mayor virtud. Es lo que nos permite llegar enteros a nuestro destino analítico. Y esto nos lleva al punto número 2, ceteris paribus y racionalidad. Ya que tenemos nuestros mapas, hay que conocer las reglas de tránsito. Y aquí aparece la regla de oro, esa que van a escuchar muchísimo. Ceteris paribus. Suena hechizo, pero en latín simplemente significa permanece constante lo demás. Piensen en esto. Si queremos saber qué pasa con la gente cuando sube el precio del maíz, no podemos ponernos a analizar al mismo tiempo si llovió mucho, si la gente se quedó sin trabajo o si de pronto las tortillas pasaron de moda. Sería un caos. Para poder entender el efecto directo de una sola variable, tenemos que imaginar temporalmente que todo el resto del mundo se queda en pausa. Sin este truco mental, encontrar las causas y los efectos en un mundo tan enredado sería casi imposible. Y súper de la mano con esto viene un concepto que suele malentenderse bastante, la racionalidad. Cuando escuchamos que alguien es racional en economía, nos imaginamos a un robot supercalculador, sin sentimientos, que tiene toda la información del universo. Nada que ver. Ser racional aquí nada más significa que antes de tomar una decisión, ponemos en una balanza el beneficio marginal esperado contra el costo marginal esperado. Imagínense que se están comiendo una hamburguesa y dudan si pedir una más. Si el placer extra que creen que les va a dar supera el costo extra y lo pesados que se van a sentir, pedirla es una decisión económicamente racional, incluso si al rato les duele un poquito la panza. No se necesita ser un genio perfecto, solo buscar que ese beneficio extra valga el costo. Pasemos entonces al punto 3. Desacuerdos y política económica. Bueno, si todos usan este mismo kit de herramientas, seguro se preguntan, ¿por qué parece que los economistas se la pasan peleando entre ellos? Y todavía más interesante, ¿qué pasa cuando sacan sus gráficas del pizarrón y se topan con la política real del país? Pues pasa que el análisis riguroso choca de frente con la realidad política. Miren, quienes analizan los datos buscan soluciones efectivas a largo plazo. Por ejemplo, los estudios pueden sugerir que en México, flexibilizar las leyes laborales ayudaría a crear más empleos. Pero al final del día, las decisiones las toman los líderes políticos, y ellos tienen otros incentivos, principalmente ganar las próximas elecciones.
Una medida que sería buenísima a largo plazo se puede rechazar de inmediato si los políticos sienten que va a reducir sus votos a corto plazo por afectar a grupos de interés particulares. Es esta tensión constante entre lo que recomienda la ciencia y lo que el poder está dispuesto a implementar. Y justo en medio de todos estos debates, hay que tener cuidado con un peligro enorme: seguir ciegamente a las figuras de autoridad. Es la famosa falacia de apelación a la autoridad. Pensemos en Robert Mundell, un economista brillantísimo que hasta ganó el premio Nobel. Sus investigaciones de hace décadas fueron invaluables, sin duda, pero eso no convierte cualquier cosa que opine en una verdad sagrada. En la ciencia económica no existe el principio de autoridad. Que alguien tenga un Nobel en la sala no significa que no pueda equivocarse al sugerir, por ejemplo, que un país debería adoptar el dólar. La validez de una idea no viene de los diplomas de la persona que la dice, sino de su capacidad real para explicar los datos y hacer predicciones acertadas. Nos movemos al punto 4. Microeconomía frente a macroeconomía. Para mantener el orden en este campo de estudio, los expertos dividen la disciplina en dos enfoques que se complementan a la perfección. Imaginen que la microeconomía es como usar un microscopio. Se enfoca en el detalle chiquito, en el comportamiento de un individuo, de las familias, y en cómo se fija el precio en un mercado específico. Por otro lado, la macroeconomía es como agarrar un telescopio para ver el panorama completo. Ahí vemos a la economía en su conjunto, estudiando fenómenos gigantes a nivel nacional como el empleo total, el consumo agregado de un país y la inflación. Las dos perspectivas son indispensables, porque al final del día, esa imagen gigante que vemos en el telescopio está conformada por millones de decisiones chiquitas que solo podemos ver con el microscopio. Llegamos al punto 5. 3 falacias del razonamiento. Pongan mucha atención aquí, porque al asomarnos por ese microscopio o telescopio, existen trampas mentales peligrosísimas. Son errores de lógica que pueden hacer pedazos un análisis impecable si no se detectan a tiempo. Vamos a identificar estas 3 falacias. La primera es la causalidad post hoc, que básicamente es asumir que si un evento ocurre después de otro, el primero a fuerzas causó al segundo. Por ejemplo, si un político hace un comentario espinoso y al día siguiente cae la bolsa de valores, es facilísimo echarle la culpa, pero la bolsa pudo haber caído por factores globales que ignoramos. Y la tercera falacia, que es súper común, es confundir correlación con causalidad. Los datos muestran que quienes tienen más educación ganan más dinero. ¿Pero la educación causa el ingreso? ¿O tener ingresos altos permite pagar más educación? ¿O será que una gran motivación personal causa ambas cosas? Hay que irnos con pies de plomo antes de sacar conclusiones. Y la otra trampa gigante que nos saltamos ahorita es la falacia de composición, creer que lo que es bueno para uno es automáticamente bueno para todos. El mejor ejemplo es la paradoja del ahorro. Vamos paso por paso. Si una persona reduce su consumo, logra ahorrar más dinero. Padrísimo, excelente para él. Pero supongamos que toda la sociedad decide hacer exactamente lo mismo al mismo tiempo. Como nadie está comprando, la demanda de bienes colapsa. Las empresas despiden gente y los ingresos generales se desploman. El resultado es que la sociedad entera termina ahorrando mucho menos. Lo que era una acción individualmente brillante se volvió un desastre colectivo. Y finalmente, el punto 6. Economía positiva y normativa. Con esto llegamos a la última sección de nuestro arsenal analítico. Esta es la herramienta que nos permite mantener la cordura en cualquier debate, porque nos enseña a separar lo que se puede comprobar con datos duros de lo que son puros deseos y opiniones. La diferencia es contundente. La economía positiva describe el mundo tal como es. Habla de hechos verificables. Si afirmamos que las reservas de petróleo de México son menores que las de Venezuela, eso es economía positiva. Vamos a los datos, los revisamos y vemos si es cierto o falso. Por el contrario, la economía normativa trata sobre los valores, sobre lo que debería ser. Decir que la riqueza en el país debería distribuirse de manera más equitativa refleja una postura moral padrísima y súper válida. Es importantísimo debatir estas cosas, pero la ciencia no tiene un mecanismo para comprobar su veracidad matemática. Cuando mezclamos en la cabeza lo verificable con lo deseable sin darnos cuenta, es cuando empieza toda la confusión pública. Entonces, armados con esta precisión en el lenguaje, sabiendo usar modelos simplificados, entendiendo los incentivos marginales, sin dejarnos engañar por títulos rimbombantes y sabiendo esquivar las trampas lógicas, la mesa está servida. El verdadero valor de todo este andamiaje no reside en la teoría pura, sino en su poder cuando choca allá afuera con la realidad. Frente a las noticias y los constantes debates sobre el futuro de la nación, el empleo y nuestros recursos, el reto queda sobre la mesa. ¿Cómo van a utilizar ustedes este kit de herramientas recién adquirido para desarmar los discursos políticos y evaluar críticamente cuál es verdaderamente la mejor estrategia económica para el país? Es justo en la respuesta a esa pregunta donde comienza la verdadera comprensión de la economía.